Bueno, la última patología que nos queda al día de hoy, todo lo que es catarro viaria superior, es la faringitis, ¿no? Quizás también es una patología bastante frecuente, ¿no? Y estas pueden ser faringitis superficiales, ¿no? En que también las podemos dividir en primarias y secundarias. Las primarias, generalmente la más común en la edad de neonatal es esta, ¿no? La eritematosa es la más común. Generalmente, ¿por qué? Porque esta es proveniente de virus, ¿no? Entonces la eritematosa sería de todas por ahí la más frecuente. Que no deja de ser por ahí la puntasia, eh, algo que también aparece, y el problema es que esta sí o sí debemos tratar, ¿no? Porque esta generalmente se trata de estreptococo, ¿no? Recuerden que esta podría evolucionar después con complicaciones agudas, complicaciones crónicas. Entonces, esta sería la de mayor gravedad en caso de pediatría. Serían las dos más frecuentes. Las otras, la pseudomembranosa, es más rara. La úlcera necrótica también, ya se da más en chicos más grandes, en adolescentes. Mientras que la segunda, las vesiculosas, tenemos, por ejemplo, la famosa herpangina, ¿no? Que se presenta eh, producida por el Coxsackie, y se presenta todo con ampollitas en la pausa, ¿no? Luego tenemos las secundarias, ¿no? Que son manifestaciones en enfermedades infecciosas, ¿no? Como segunda manifestación, como sintomatología de otra enfermedad infecciosa, y las hematológicas, ¿no? Como sabemos, por ahí algún linfoma, leucemia, ¿no? La eritematosa, ¿no? La faringitis eritematosa, ¿qué se caracteriza? Porque el chico va a tener dolor, va a tener ardor, irritación, ¿no? Y uno le va a observar una fauces roja, ¿no? Roja, roja, que incluso que a veces la lengua puede estar un poco como, no en lengua en frambuesa, pero sí tener como pequeñas ampollitas, ¿no? O sea, enrojecidas van a estar. Y este chico puede tener fiebre, ¿no? Fiebre, dolor, irritación, ardor. No va a poder por ahí alimentarse, solamente va a querer tomar líquidos, ¿no? Como tomar agua, o solamente se va a prender el pecho de la mamá, ¿no? Se da frecuentemente en otoño e invierno, y que estamos saliendo, igualmente todavía persisten. Por ejemplo, ahora en estos días, en estas semanas, en donde tenemos este clima que por ahí hace calor, que hace frío, que ponemos el aire con un ventilador, y bueno, justamente eso predispone a que esto eh, evolucione, ¿no? Hacia una faringitis eritematosa. En este caso, el chico también puede estar asociado con algún catarro vía superior de otra característica, ¿no? Por ejemplo, lo que dijimos ayer, el catarrito, la rinorrea, ¿no? La rinitis, el chico por ahí se está eh, cursando con eso, y de repente empieza con esa falta laurilofagia, ¿no? Tos, congestión nasal, que quizás es lo que más molesta a los papás, ¿no? Que el niño no puede hablar porque va a estar toda, ¿no? Y obviamente la tos que se exacerba por la noche, ¿no? La tos que durante el día está bien, hermoso, divino, y a la noche comienza con la tos, ¿no? No tiene inflamación de las amígdalas. Eso también hay que tener en cuenta, porque si, cuando hay una patología que afecta amígdala, eh, va a producir la hipertrofia de la misma, ¿no? Entonces, las eritematosas solamente va a afectar lo que es la garganta, no lo que es los pilares, ¿no? Puede tener una meningitis bullosa, ¿no? Tiene una evolución favorable, eh, en 5 días desaparece. Obviamente que en esos 5 días hay que manejar el dolor y la fiebre, y si dura más, que puede pasar muchas veces, por eso a estos pacientes hay que citarla con todas las 48, 72 horas, porque muchas veces los chicos se presentan, ¿no? Con
muchas veces se presentan con justamente eh, la fiebre nomás, ¿no? Inmediatamente el papá que hizo fiebre y empezó a dejar de alimentarse y lo llevaron. Y uno lo observa, ve la angina roja, ¿no? Y lo manda a la casa, ¿no? Pero a las 72 horas sigue con fiebre, entonces por eso es importante que este chico a las 72 horas, si no se ve la fiebre, sea nuevamente evaluado para ver si no está complicado, ¿no? Ven bien eso, ¿no? Sí, doctora, se ve. Bien. No es necesario antibiótico, ¿no? Lo que sí vamos a hacer necesario es darle un buen analgésico, ¿no? El niño, mientras tenga fiebre y dolor, no va a querer alimentarse. Si lo controlamos esos dos síntomas, el chico va a alimentarse tranquilamente y va a recuperarse más rápido, ¿no? Porque va a continuar con su buena hidratación, ¿no? Su buena alimentación. Y por ahí, si el niño es grande, grandecito, más de 2 años, le podemos indicar algunos polutorios, ¿no? Por ejemplo, que tengan los polutorios con benzocaína, ¿no? Lidocaína, se le coloca, hay colutorios que es para hacer gárgara, que por ahí en los chicos no se puede, solamente por ahí en los adolescentes. Y después están los famosos spray, ¿no? Y por ejemplo, no sé, marcas comerciales, no sé, el Ernest, Letricinal, que por ahí son los más utilizados, ¿no? Que justamente tiene benzocaína y algún antiséptico, ¿no? Entonces con eso le podemos indicar a este chico para que primero no se complique, porque al tener un antiséptico también ayuda a que no aparezcan las placas y después, bueno, a calmar el dolor. Indicamos ibuprofeno o uno dice, bueno, doctora, pero es virano, es mejor paracetamol. Sí, pero recuerden que habíamos dicho que el paracetamol tiene solamente efecto antiinflamatorio y analgésico, mientras que el ibuprofeno tiene un efecto analgésico, antiinflamatorio, ¿no? Entonces por ahí es mejor un ibuprofeno por todos sus efectos. En algunos casos especiales podemos usar diclofenac en los más grandes, ¿no? En los chiquititos lo ideal es no usarle, ¿no? Porque afecta el cartílago de crecimiento, ¿no? Al menos que tenga antecedentes de alguna patología maligna en la sangre, ¿no? Por ejemplo, una leucemia, una linfoblástica, mieloblástica, que esté en recuperación, que esté a pasos de ser dado de alta, entonces ahí se le da diclofenac y no ni ibuprofeno ni paracetamol, ¿no? La pultasia, ¿no? La que por ahí a veces empezamos con la eritematosa y a las 48 horas, 72 horas se complica con este tipo, ¿no? Esta es una de las que por ahí también se ve mucho. ¿Mm? Las famosas placas blanquecinas, ¿no? No hay que confundir estas placas blanquecinas, ¿no? Con el famoso, en los neonatos, con el famoso muguet, ¿no? Porque muchas veces el muguet se localiza solamente en el fondo o, no sé si alguno vio, pero es muy común el muguet en neonatología que el chico tenga esa molestia, el neonato tenga esa molestia, tenga un saliveo, no quiera casi alimentarse, para tomar el pecho, y uno mira y puede, si al principio de la etapa, va a poder ver esto, ¿no? Ahora si ya está más avanzado, el bebé cubre todo boca, ¿no? Y lengua. Y la pultasia es producida por el estreptococo del grupo A. Hay que tener en cuenta la edad de aparición, ¿no? ¿Por qué le digo eso? Porque muchas veces diagnosticamos faringitis pultácea, una faringoamigdalitis pultácea, ¿no? En niños de 1 año, ¿no? Todavía habíamos dicho que no hay todavía los suficientes receptores para que las bacterias puedan adherirse y producir infecciones locales. Entonces, no pensemos en caso de este tipo de lesiones
que sea una bacteriana en chicos de 2 años, ¿no? Si estamos dudando, si no lo sabemos, ¿qué hacemos? Y mejor hacer el hisopado y esperar el hisopado mientras el niño clínicamente esté bien, ¿no? Porque si el niño está con un aspecto tóxico, y bueno, no voy a estar esperando el cultivo de fauces, ¿no? Este tiene intensa odinopaquia, con otalgia, la voz gangosa, va a tener un problema en la garganta, ¿no? De halitosis, ¿sí? Es más, muchas veces el niño ya como tiene, está medio acostumbrado a esto, lo primero que el, o sea, el dolor no le molesta, pero sí le molesta a la mamá por ahí el olor, ¿no? Y entonces la mamá dice, no se tiene mucho aliento, ¿no? Y le molesta la garganta. Uno lo mira y cuando el niño, este tipo de amigdalitis pultácea, cuando se hace recurrente, ¿no? Muchas veces ya el niño se acostumbra tanto que solamente le irrita, ¿no? No le hace el dolor intenso que hace al principio. Con el baja lengua uno puede desprender fácilmente esas membranas, ¿no? Y producir, o sea, no son membranas, ¿no? Sino esas colecciones blanquecinas, uno puede desprender fácilmente con el baja lengua y va a sangrar un poco, ¿no? Entonces, y todo alrededor, como ven, puede tener petequias, ¿no? ¿No? Todo petequias, como ven, petequia, ¿no? Esto. Y este paciente va a estar con una adenopatía, ¿no? Una adenopatía bastante importante. ¿Qué puede pasar con esta faringoamigdalitis, no? Es muy común que una vez que se instauró, tratamos la amigdalitis, ¿no? Y muchas veces a la semana puede presentarse como complicación la famosa adenitis mesentérica. ¿No? ¿En qué se caracteriza esta adenitis mesentérica? En que el niño va a tener toda una sintomatología similar a la apendicitis aguda, ¿no? El niño va a tener por ahí náuseas, vómitos, dolor en fosa ilíaca derecha, fiebre, ¿no? Entonces la mamá viene urgente exigiendo que sea intervenida quirúrgicamente porque es una apendicitis, ¿no? Sin embargo, la diferencia que tenemos es que nosotros, ¿con qué vamos a hacer el diagnóstico diferencial? Primero laboratorio, ¿no? Y que vamos a tener una leucocitosis, una eritroacelerada, y también vamos a tener pedir una ecografía en donde nos va a mostrar todo lo que es alrededor de la apéndice, todos los ganglios inflamados, ¿no? Entonces, la apéndice en sí va a estar sana, va a estar bien. El problema que va a estar produciendo dolor es porque esta va a estar siendo comprimida por los ganglios que se encuentran al lado inflamados, ¿no? Por justamente como complicación en una faringoamigdalitis pultácea. No solo puede darse una pultácea, sino también se puede dar en otras de origen viral. Entonces es muy importante el antecedente cuando un chico se presenta con dolor abdominal, en fosa ilíaca, sobre todo en fosa ilíaca derecha, donde uno piensa que puede ser una apendicitis, preguntarle al padre, ¿no? Estuvo enfermo en estos últimos días, le pasó, estuvo con algún catarro, con un tratamiento por alguna angina, una amigdalitis, ¿no? Preguntarle eso, ¿no? Para orientarlo en el diagnóstico. Igualmente, el diagnóstico definitivo nos da la ecografía. Para el diagnóstico de la amigdalitis pultácea, además del laboratorio, ¿no? Que muchas veces no es necesario, ¿m? Al menos que el chico sea una amigdalitis recurrente, ¿no? Para ver cómo están más que nada sus glóbulos blancos, sus glóbulos rojos, por qué está teniendo una faringoamigdalitis pultácea recurrente. También podemos hacer los famosos test, ¿no? Entonces uno que hace
le toma como un hisopado de fauces, ¿no? Y hace así como el que se hace ahora para el coronavirus, inmediatamente nos da positivo para estreptococo, ¿no? Y luego hacemos el cultivo, ¿no? Que a los 5 o 6 días vamos a tener el resultado, mientras tanto vamos a hacer el tratamiento en forma empírica, ¿no? Y pedir el asto y el aslo, ¿no? Que son los anticuerpos para estreptococo beta hemolítico, ¿no? En ese caso, el asto y el aslo nos van a dar en forma inmediata. El test este no hay en todos lados, ¿no? Sino en algunos lugares contados, pero sepan que existe un test, ¿no? Que existe el cultivo y que el cultivo por ahí un poco nos favorece más porque eh, podemos, con el cultivo conocemos el nombre y apellido de la bacteria y conocemos también la sensibilidad a los antibióticos, ¿no? Mientras que con el test no vamos a saber la sensibilidad, pero sí vamos a poder decir, bueno, tiene una faringomielitis dificultácea por estreptococo, iniciemos con tal antibiótico, ¿no? Mientras tanto, esperaremos el cultivo, ¿no? La muestra, por ejemplo, la puede tomar cualquiera, ¿no? Siempre y cuando tenga este, eh, sepa bien que tiene que el hisopo, ¿no? Pasarle por las líneas, sobre todo por las áreas donde están blanquecinas, ¿no? El cultivo es fácil, ¿no? Y a diferencia, ¿se acuerdan que la otitis, por ejemplo, necesitamos que el otorrino tome la muestra porque es el único que por ahí tiene los otoscopios neumáticos? En este caso, le podemos tomar nosotros o en el laboratorio. Las de Laszlo se aumentan a los 20 días y van bajando a los 60 días, ¿no? ¿Y para qué me va a servir esto? Y justamente me va a servir también para ver el pronóstico de las posibles complicaciones, ¿no? Las complicaciones recién inmediatas y las complicaciones más tardías, ¿no? Por ejemplo, una de las que se teme es la fiebre reumática, ¿no? Que puede aparecer una glomerulonefritis, ¿se acuerdan? Postreptocócica, ¿no? Y bueno, tener accesos amigdalinos profundos, ¿no? Retrofaringios. Lo ideal es la penicilina como tratamiento, puede ser vía oral en los pequeños, ¿no? Pero tener en cuenta que esta patología, la faringoamigdalitis, anda muy bien con penicilina. Vieron que penicilina prácticamente casi no se usa. Bueno, penicilina para la faringoamigdalitis, para la sífilis congénita, no anda muy bien. Entonces estábamos de acuerdo en usar como tratamiento empírico penicilina, que tenemos en vía oral, en jarabe, en comprimido, inyectables, ¿no? Siempre tenemos que ver qué cumplimientos vamos a tener con los padres. A veces los padres mismos piden porque se la hagan inyectable. Yo al menos soy uno en contra de inyectable, pero sé que con el inyectable me voy a ahorrar que los padres abandonen a mitad del tratamiento y ahí sí tengamos peores complicaciones, pero o si no, le indico amoxicilina, ¿no? Como segunda opción como vía oral. ¿Por qué? Porque la penicilina en realidad se da vía oral, pero hay que darle cada 6 horas. La de cada 12 horas casi no se usa ya en caso que sea ya que complicada, con alguna fiebre reumática, una glomerulonefritis, estreptocócica, pero si no, para el tratamiento puntáceo se hace cada 6 horas, que es bastante pesado, ¿no? Dar cada 6 horas durante 10 días, ¿no? Entonces se le puede cambiar una amoxicilina de la de 750 y este y
se da cada 12 horas por 10 días, ¿no? Siempre siempre esperando el cultivo, ¿no? Y si no, le hacemos directamente la benzatínica intramuscular, una dosis, ¿no? Y nos ahorramos todo tratamiento. Cuando es adolescente de más de 15 años, ya usamos comprimidos, ¿no? De 1.500 gramos. O también le podemos inyectar, ¿no? En jarabes, actualmente hay solamente dos marcas, o sea, dos laboratorios que tienen penicilina diagrama, ¿no? Y viene en esta presentación, 300.000 en 5. Otros gérmenes, ¿no? Que por ahí pueden producir el Streptococcus sp y el Arcanobacterium, que es por ahí un germen más de la flora, ¿no? Se trata más que nada de la flora bucal y está muy relacionado con los chicos que por ahí tienen alguna pieza dentaria en el estado, ¿no? La dosis de amoxicilina subió, que para que no le cambié acá, pero aumentó, ¿no? Es a 80 miligramos kilogramos día. ¿Mm? Primera instancia, penicilina o amoxicilina. ¿Mm? Si vuelve a repetir, ya usamos amoxicilina clavulana. Tenemos que lograr que la dosis de amoxicilina sea 80, ¿no? Y ustedes van a decir, sí, doctora, pero sabemos que amoxiclavulánico, la dosis máxima es 60 miligramos y generalmente dan entre 40 y 60 miligramos. Bueno, para lograr esto lo que uno hace a veces es asociar, por ejemplo, la amoxiclavulánico más una amoxicilina sola. Entonces usa 50 de amoxiclavulánico y la dosis, ¿no? Y 50 de amoxicilina sola, ¿no? Pero con usar solamente amoxicilina clavulánico andan muy bien, ¿no? Si no anda con amoxiclavulánico, usamos trimetroprima sulfa, ¿no? Y si no anda con trimetroprima sulfa, ya tendríamos que hacerle algún endovenoso o intramuscular, ¿no? La pseudomembranosa, ¿no? Es por la difteria. ¿Se acuerdan que les había dicho que por suerte esta ya tenemos casi, no hay casi caso por el tema que tenemos vacuna, la neumocócica y la candidiasis? La candidiasis sí es frecuente en los neonatos. Los neonatos, porque hicimos el nivel, ¿no? La difteria ya con la vacuna, ¿no? Que se acuerdan que deben seguramente estar manejando. Otros gérmenes, bueno, en este caso el chico va a tener odinofagia, halitosis, malestar, vamos a mirar, y a diferencia de la anterior, que era membrana blanquecina, en este es amarillento. Esta sí es una cosa que nosotros tratamos de despegar y no la podemos hacer, ¿no? Cuando la otra, en la puntácea, suavecito nomás pasamos y ya desprendemos. En esta sí es bastante difícil, muchas veces no se desprende, ¿no? Porque es una placa adherente e invasora. Si dejamos en libre evolución, puede producirse el síndrome toxémico, en donde el niño va a tener palidez, taquicardia, disnea, depresión del sistema nervioso y shock, ¿no? Si dejamos a libre evolución. Como le dije, igual es muy raro, ¿no? Gracias a que tenemos vacunas, ¿no? Y en caso que tenemos, tenemos que tratar tempranamente para evitar las complicaciones que pueden ser cardíacas y neurológicas, ¿no? También se hace el diagnóstico a través de la clínica, a través del examen físico. En este caso va a tener polianopatía, pero no van a ser polianopatías generalizadas y dolorosas como lo que teníamos con los streptococcus.
¿Mm? Y le podemos usar la antitoxina, que se acuerdan que yo le dije que prácticamente no la tenemos, y si no, usamos penicilina normal, ¿no? Como ven, la diferencia entre la neumocócica y la difteria es que la de difteria es adherente, coherente, invasor y reproducible, mientras que la neumocócica no tiene ninguna de esas características. Y también podemos tratar con penicilina o amoxicilina, ¿no? El Muguet, este es el Muguet, ¿no? Los chiquititos, los neonatos. Este es una boquita más grande, bueno, también se puede presentar, por ejemplo, en los chicos que están predispuestos por alguna enfermedad de base, por ejemplo, los niños con anemia. ¿Mm? Los chicos con anemia, los chicos que están tomando corticoides por algún tratamiento de base, ¿no? Entonces, esto es común, ¿no? Que aparezca el Muguet en estos chicos, ¿no? Neonatos sí o sí aparece generalmente en el tercer, quinto día de vida. Y después están estos chicos, ¿no? Que yo al menos veo muy frecuente en los que tienen anemia. Es impresionante la cantidad de chicos con anemia que hay por el tema de, uno, primero las parasitosis, ¿no? Pero otro también la alimentación, ¿no? La alimentación saludable, ¿no? Porque en realidad los papás me dicen, pero doctora, ¿cómo está el anémico si está gordito? Sí. ¿Qué tipo de comida le das? Y bueno, digo, una salchicha, ¿no? A pizza, esas cosas que papas fritas, fideo, por ejemplo, el fideo este que comen, el fideo con manteca, hermano, no es un alimento en donde tengamos la cantidad suficiente de hierro, ¿no? Entonces, también le estamos dando un montón de calorías, pero no le estamos dando hierros y vitaminas, ¿no? Entonces, este chico seguramente va a ser gordito, pero gordito con una alimentación de mala calidad, ¿no? Entonces hay muchos tipos hay muchas anemias a causa de esto, ¿no? Y esta desnudez es común en estos pacientes o en los pacientes por ahí que están recibiendo corticoides por alguna causa, ¿no? Ya sea porque este, estén recibiendo corticoides por ejemplo, el gorcito, ¿no? El niño que tiene el síndrome bronquial obstructivo recurrente, ¿no? Si no se trata, puede extenderse a faringe y a esófago, ¿no? Este es fácil, ¿no? ¿Qué tengo que decirle a los papás de este chico? Nistatina, vía oral sin 1000 unidades, lo que sí es la administración, ¿no? Hay que darle cada 6 horas, 4 veces al día, ¿no? Por 10 días, ¿m? En la nistatina. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, la dosis generalmente hay que dividirla en dos. Si me da 1 mililitro, entonces le voy a decir a los padres que 0,5 pongan en un carrillo significa que eso, el frasquito de nistatina viene con un, ¿cómo es? Eh, con un goterito, entonces la mamá va a tomar 0,5 y le va a introducir de este lado, y ahí le va a alargar. El otro 0,5 le va a introducir en el otro lado y le va a alargar, ¿no? Y la nistatina. Eso es 1 mililitro cada 6 horas, ¿no? Durante 10 días. O sea, 0,5 en cada carrillo, ¿no? Obviamente le tenemos que explicar qué es el carrillo, ¿no? No le vamos a decir, bueno, mamá, ponerle 0,5 en cada carrillo. Para mirando así, ¿no? Podemos ayudar con el bicarbonato, ¿no? Es más, en los neonatos lo que se le hace, y le hablo de neonatos porque es lo más común que se, ¿no? En los niños más grandes,
no es tan común, ¿no? Es más infrecuente. Pero en los neonatos, de los 10 neonatos que toman pecho materno, 8 van a presentar el famoso MUGER, ¿no? Justamente por cándida. Y es lo que va a producir no solo dolor, dificultad para la lactancia, ¿no? También molestia a los padres, que le va a ver la boquita así. Y a veces incluso solamente va a afectar el MUGER solamente en la parte de la mucosa bucal y no va a afectar ni lengua, ni garganta, nada, ¿no? En ese caso, generalmente lo que pasa, nada, pero sí cuando hay afectación más profunda, ¿no? Ahí sí ya molesta el niño, llora, se encuentra con mucha saliva, ¿no? Y en ese caso también podemos ayudarle con el bicarbonato, ¿no? ¿Qué hacemos? Le decimos a la mamá, señora mamá, en una taza de 200 de agua va a poner media cucharada de bicarbonato, el bicarbonato ese que se usa en los alimentos, y con eso usted va a agarrar una gasita y le va a pasar. Muy importante que cuando usted le pase con la gasita va a sangrar. No se asuste, es normal. Y en caso que no funcione con estas dos medidas, a veces incluso funciona solamente con el bicarbonato, ¿no? No es necesario ni la nistatina. Pero en caso que nosotros le demos nistatina, hicimos los bicarbonatos y no mejoró, ahí recién pasamos a fluconazol, ¿no? No es necesario, no es que sí o sí tiene que tener los 3 puntos, ¿no? Podemos empezar con el bicarbonato solo, si vemos que al tercer día no hay resolución, le damos la nistatina por 10 días, ¿no? Si vemos que está siendo bastante resistente, porque también, ¿qué pasa? El neonato se infecta, ¿por qué? A través del pecho de la mamá. ¿Mm? Entonces lo que tenemos que avisarle a esta mamá también que debe hacerse la higiene de ella antes de darle el pecho a su niño, ¿no? Tiene que lavar bien y de ahí darle el pecho. Así hasta que el niño pueda adquirir la edad suficiente en donde no esté predisposición a tener esto, ¿no? El ketoconazol 10 días, pero prácticamente no se usa. En los casos más grandes, ¿no? La estomatitis, hacer diagnóstico diferencial con la estomatitis asquerosa recidivante, y en este caso generalmente es un proceso que lleva a, perdón, que es producido por un virus, ¿no? Que a veces lo confundimos con el famoso, la estomatitis herpética también, nada más que en ese caso va a tener las encías afectadas, ¿no? En el caso de la estomatitis aftosa. Esta es súper rara, ¿no? Pero puede darse en los chicos que están con el cambio de los dientes, que están con los dientes bastante en mal estado, ¿no? Eh, entonces es confundido ese mal aliento y se piensa que el mal aliento es por los dientes, ¿no? Y en realidad está cursando con una angina de Visem, ¿no? Que va a producir, ¿no? Si me miran, ¿no? Va a producir una plaquita similar a la de pultasia, pero que la diferencia que la pultasia afectaba a amígdalas. Tenía amígdalas grandes, ¿no? ¿Se acuerdan? Y tenía todo el tematoso. ¿No? La angina de Visem sí, produce una placa blanquecina, pero es una placa localizada, no produce tanta reacción inflamatoria alrededor, ¿no? No activa tanto. La adenopatía va a ser única, ¿no? Si tiene la úlcera tiene el lado izquierdo, la adenopatía va a estar al lado izquierdo.
pero es una adenopatía que no duele, va a estar presente, pero no duele. O si afecta al lado derecho, va a estar solamente el ganglio derecho, y como le dije, no suele doler, ¿no? El tratamiento de este solamente usamos alguna amoxicilina, penicilina, y recomendamos, si es grande el chico, ¿no? Que pueda hacerse gárgara, o si no, el spray, el colitorio. ¿Sí? Y bueno, recomendarle la higiene bucal, ¿no? Arreglar esos dientes. Igualmente los chicos se ve, a veces vieron que los chicos, le comentaba ayer que los chicos deben someterse a control odontológico a partir de los 2 años. Y muchas veces no ocurre esto, y encima la mala alimentación, por ejemplo. Y los chicos que tienen mucha predisposición a tener piezas dentarias en mal estado a temprana edad son los chicos, los borcitos, ¿m? Por el uso de corticoides mucho tiempo o en forma recurrente. Entonces estos tienden a tener la dentina, ¿no? Afectada, perdón, el diente afectado, ¿no? Entonces como que tiene una predisposición a caries. Por suerte, generalmente es antes del cambio de dientes, ¿no? O sea, se afectan los dientes transitorios. Entonces cuando empieza a cambiar los dientes hay que tratar de hacerle un tratamiento antibacterial antes para que estos dientes nuevos no se infecten cuando estén saliendo, ¿no? Y es común en los chiquitos menos de 5 años que tienen síndrome bronquial recurrente, y encima la alimentación por ahí, higiene bucal, es bastante malo, ¿no? Diagnóstico diferencial en los casos más grandes, con carcinoma, con sífilis, algún linfoma, ¿no? Y pseudomembranas. La vesiculosa, si ustedes me preguntan si es frecuente, se ve bastante, ¿no? Porque justamente es producida por el Coxsackie, ¿no? Eh, eh, es, que el Coxsackie más que nada es un virus, ¿no? Infantil. Y esto va a producir, este tipo es súper doloroso, ¿no? Es muy doloroso. Esto no puede comer, tiene fiebres altas, 39, 40. Y el Coxsackie, por ejemplo, además de comprometer lo que es amígdala, lo que es faringe, va a comprometer también las encías, ¿no? Ahí se lo denomina estomatitis herpética, ¿no? Entonces el niño va a tener inflamadas las encías, enrojecidas, y encima le va a sangrar. ¿M? Le va a sangrar cuando se come algún alimento sólido, que por hecho ya con estar así no quiere realizarlo, no quiere alimentarse más que tomar líquidos. Y en el caso de Coxsackie, en el fondo de la garganta, ¿no? Va a tener múltiples vesículas que se están en distintos estadios, ¿no? Tienen fiebres altas, decaimiento, glositis, cialorrea, el niño está salivando y no puede comer. Tampoco dormir, porque le duele. Llora, ¿no? Llora, la mamá no sabe qué hacer. Podemos usar analgésicos locales, ¿no? O analgésicos periféricos también, ¿no? Muchas veces el dolor es tanto que tenemos que darle los dos, ¿no? Analgésicos periféricos, que también le van a servir para bajar la fiebre, en caso que lo tenga, y analgésicos locales, ¿no? En caso que sea más grande en los chicos, podemos llegar a usar hasta tramadol, ¿no? Porque llega el dolor, no sé si alguna vez tuvieron, pero en los niños he visto que producen mucha irritación, mucho llanto, ¿no? Mucho decaimiento, fiebres altas. Es bastante común. Si te me preguntan de estas faringitis cuáles son las más frecuentes, y bueno, de top, la eritematosa, después le sigue
pultácea por streptococo y después le sigue esto, ¿no? Y el muguete no es nada. El aciclovir está ¿cómo es? Tratamiento eh, sí, no. ¿Mm? ¿Por qué sí, no? Como vieron que puede ser, este tipo de faringitis puede ser producido por el Coxsackie o ser producido por el herpes, ¿no? Entonces, está discutido el tratamiento con aciclovir porque si es Coxsackie no tiene ningún efecto y si es herpes tiene efecto, pero si lo usamos dentro de los primeros 3 días. ¿Mm? Si ya pasó los 3 días, no tampoco tenemos ningún, ya es como darle un placebo más que nada, ¿no? Y es caro, ¿no? El aciclovir es caro. Y produce hepatotoxicidad, entonces hay que reservarle para casos que realmente podamos, ¿no? Llegar a necesitar. Otras enfermedades que pueden producir faringitis, el síndrome de mononucleosis, ¿no? ¿Recuerdan cuando vimos allá esa temática que existía? El síndrome de la mononucleosis y la enfermedad de mononucleosis, bueno, las dos podían producir una faringoamidalitis tipo ocultácea, ¿no? Y la mononucleosis, vieron cómo produce las placas similar, ¿no? Muy similar a lo de la ocultácea, ¿no? Bien así se ve, ¿no? Este ya es un caso más grave, pero siempre se lo ve así, como la primera foto. Comienza con moco, con similar a una gripe, tiene mucha poliadenopatía, es más, una de las formas de diagnosticar con la ocultácea es que tiene adenopatía y hepatoesplenomegalia, ¿no? Mientras que la ocultácea no lo tiene al inicio, ¿no? Tiene adenopatías, pero no tanto. Pueden tener que usar con linfocitos atípicos y bueno, el monotest va a ser positivo. O sea, ¿qué significa el diagnóstico? Hacemos por laboratorio, ¿no? Esto, laboratorio, serología, pedimos para el famoso monotest, ¿no? Porque después estaba el anticuerpo de Epstein-Barr por PCR, pero eso casi no se hace. No se hace el monotest, que es más rápido. Y bueno, una de las características que puede producir el laboratorio son los linfocitos atípicos, ¿no? Que por ahí asustan al principio, cuando todavía no tenemos el monotest. El Coxsackie, ¿no? Podía producir también afectaciones hepáticas, entonces íbamos a pedir también lo que es enzimas hepáticas, ¿no? Y el tratamiento de esto finalmente va a ser sintomático, ¿no? Más que nada reposo, porque cuando afecta la parte esplénica, ¿no? Si hace una hepatoesplenomegalia, hay que hacer reposo hasta cuando, hasta que veamos que las enzimas hepáticas están en resolución, ¿sí? Están disminuyendo, ¿sí? Cuando nosotros llega este paciente, lo primero que hacemos, además de pedir el monotest, ¿no? Pedirle los anticuerpos para enfermar, también vamos a pedir hepatograma. Si las enzimas hepáticas están aumentadas, este chico debe hacer no solo reposo gástrico, ¿no? Con la alimentación adecuada, que no te coma frito, que no coma dulce, que no coma salsas y esas cosas, ¿no? Sino, o sea, debe hacer una dieta hepatoprotectora, deberá hacer reposo acostadito, tranquilo, todo, durante todo el periodo donde tengamos las enzimas hepáticas aumentadas, ¿no? Mientras esta esté aumentada, ¿y cómo vamos a hacer? Detectamos hoy dentro de
una semana volvemos a controlar nuevamente. Si están bajando es porque está evolucionando favorablemente. Si sigue subiendo, debemos de prestar atención porque algo está pasando, ¿no? Esta es la forma que más se ve, ¿no? La primera. Y el ganglio, ¿no? Ayer estuve en la salita y vino un chico y le dijo a unos votantes que estaban ahí que tenía una íngula, ¿no? Y bueno, quedaron mirándole. Recuerden que íngula es, le dicen, ¿no? Acá en hay muchos lugares así que íngula le llaman al ganglio, ¿no? A los ganglios. Entonces, digo que tenía una íngula. La escarlatina, ¿se acuerdan? Le vimos, ¿no? Es producida por el estreptococo y lo que tiene es una angina roja, dolorosa, caliente, puede vomitar, ¿no? La famosa lengua en frambuesa, en frutilla, mucho dolor, fiebre alta, puede tener vómito y erupciones, ¿no? En la piel, tipo la piel fina, ¿no? Sarampión, también, perdón, rubiola, también puede producir una faringitis eritematosa, el sarampión también, ¿no? ¿Se acuerdan del sarampión, las manchas de Kopling que se producía? Todo esto, y bueno, la característica que además va a tener la faringe porque va a formar parte del triple catarro, que era faringitis, rinorrea y conjuntivitis. Bueno, este no es necesario, la hematológica por ahí no es importante porque la verdad que no se ven casi, pero sepan que existen también, existen complicaciones hematológicas. Bien, ¿alguna preguntita de esto hasta ahora? No, doctora. Bien, bueno, vamos a pasar a... Último, así que por ahí mañana
al menos que el doctor mañana me diga, o esta tarde mañana, tal, no dieron tal cosa, bueno, pero si no, mañana por ahí le doy descanso para que estudien, ¿no? Así que bueno, eh, creo que se le dio todos los temas, voy a ver ahora con el doctor a ver si queda alguno pendiente eh, y le daremos. Bien, esto es por ahí las cardiopatías congénitas, ¿no? Es un tema bastante complejo porque tenemos que tener en cuenta que las cardiopatías congénitas es una causa quizás, ¿no? De mortalidad, ¿no? Alta, ¿no? A nivel mundial, si uno mira, ¿no? Las estadísticas, a nivel mundial la causa más frecuente es la respiratoria, ¿no? Y las cardiopatías se encuentran en tercer lugar. ¿Y qué tiene también el problema de cuál son las cardiopatías? Que por ahí no son detectadas tempranamente y también que llevan mucho el costo de salud, es muy importante lo que implica un niño con una cardiopatía. ¿M? Y sobre todo si esa cardiopatía no fue detectada tempranamente, en donde ya cuando se la detecta muchas veces ya tiene algún tipo de complicación, algún tipo de secuela, ¿no? Decir cardiopatía congénita y bueno, por ahí uno tiene que tener en cuenta que no, o sea, no colocarse esa palabra de decir, tiene una cardiopatía congénita. ¿Y qué es una cardiopatía congénita? Es una malformación. Y en realidad no es una malformación, sino también puede ser una malformación, sí, pero también puede ser un funcionamiento anómalo, ¿no? Entonces, no es solamente decir una cardiopatía congénita es una malformación, ¿sí? Sino también es una malformación con alteración del funcionamiento del mismo, ¿no? Y a veces estas cardiopatías podemos detectarlas tempranamente o en el transcurso de los primeros controles, ¿no? Hoy en día sabemos que el desarrollo embrionario empieza ya prácticamente a las 12 semanas, es justamente en donde se le hace el screening, ¿no? El ecodoppler fetal. Actualmente hay dos estudios que se hacen intrauterinos que deben ser importantes y cuando vamos a recibir al neonato debemos preguntarle a esta mamá si se realizó esos estudios, ¿no? Porque es muy importante poder detectar tempranamente y estar preparada a esto, porque hay cardiopatías simples, hay cardiopatías complejas, hay cardiopatías que por ahí incluso pueden ser intervenidas intraútero, ¿no? Y el niño va a poder sobrellevar mucho mejor que cuando son detectadas fuera de la vía uterina, ¿no? Es más, hay patologías cardíacas que si los intervenimos intraútero, tienen un buen pronóstico de vida luego, ¿no? Entonces, tratar de que todas las mamás puedan hacerse el screening este que se hace a las 12 semanas, ¿no? Una vez que se desarrolló la parte cardíaca, ¿no? Y muchas veces estas cardiopatías, ¿no? Estando dentro de la panza de la mamá, no tienen ninguna consecuencia física, clínica ni nada, ¿no? Pero cuando salen al exterior es donde empieza otro tipo de circulación, ¿no? En la etapa fetal, en la etapa fetal, tenemos solamente un tipo de circulación, ¿no? Esta circulación es proveniente a través de la placenta, ¿se acuerdan? A través de la arteria, de las dos arterias umbilicales y la vena umbilical, y generalmente la parte pulmonar, todo lo que es el sistema de circulación pulmonar no está presente todavía, ¿no? Entonces tenemos solamente un tipo de circulación, o sea, prácticamente el neonato en la etapa fetal circula sangre oxigenada todo el tiempo. ¿M? Mientras que cuando ya se transforma esto en una vida neonatal, ¿no? Nace el mismo llanto, la misma estimulación,
hace que el niño ya tenga doble circulación, ¿no? ¿Qué significa eso? Que va a tener un poco de sangre oxigenada y un poco de sangre no oxigenada, ¿no? Ya va a tener sangre con dióxido de carbono, ¿no? Mientras que cuando era en etapa fetal, o sea, en la etapa intraútero, solamente tenía circulando sangre oxigenada, ¿no? Al momento de nacer, ¿no? Perdón, en la etapa fetal, el niño, qué tiene para que este sea solamente una circulación oxigenada, ¿no? Que tenga solamente un tipo y todavía tiene el conducto arterioso venoso persistente, ¿no? Entonces esto hace que el pulmón se mantenga colapsado y en realidad el pulmón está ahí, no está cumpliendo ninguna función. Y el foramen oval permeable. Cuando este nace, lo que hace esta circulación fetal, se cierran esto, deben cerrarse con el primer llanto, con la primera aireación pulmonar, ¿no? Por eso es muy importante que el niño llore en su primer momento de nacimiento, ¿no? Porque esto hace que el niño pueda cerrarse, por ejemplo, lo que es el foramen oval permeable y el ductus arterioso, ¿no? Y esto a veces, ¿no? Que ahora vamos a ver, permanecen abiertos y ahí es donde van a tener alguna consecuencia en el crecimiento del chico, ¿no? Como ven, acá ya se cerró, entonces en esta etapa ya tenemos ya tenemos los pulmones funcionando, ¿no? ¿Qué significa eso? Que ya tenemos una circulación derecha y una circulación izquierda. Sangre oxigenada y sangre con dióxido de carbono, ¿no? ¿Qué pasa cuando nace, no? Primero nace y hay una disminución de la resistencia venosa periférica gracias a los efectos de las prostaglandinas, ¿no? Por eso cuando un niño nace con un soplo, y ahora lo vamos a ver, hay tipos de soplo que necesitan tratamiento con prostaglandina, ¿no? Hay el cierre del foramen oval permeable, el cierre del ductus arterioso, que muchas veces puede persistir, ¿no? En las primeras 12 horas, ¿no? Si nosotros vamos, no sé, justo el niño nació un poco hipoactivo, no tuvo el llanto suficiente, este, y quedó ese ductus, ¿no? Y bueno, controlamos, ¿no? Primero vemos cómo está su saturación, cómo está su frecuencia respiratoria, su frecuencia cardíaca. No nos alarmamos porque sabemos que las primeras 12 horas puede persistir este disco arterioso, ¿no? Si no, controlamos, ¿no? Una vez pasadas las 12 horas, ya nos empezamos a preocupar, ¿no? Hay el cierre del ductus venoso, que también se da por la estimulación adrenérgica, ¿no? Por el mismo estímulo del llanto y la oxigenación. El consumo de oxígeno se triplica al momento de nacer, ¿no? Estas patologías cardiovasculares, ¿no? Como le dije hoy, tienen una alta incidencia de mortalidad, una alta incidencia de costo en el primer año de vida. Estamos hablando en el primer año de vida y está muy relacionado también en los niños prematuros. ¿Mm? En los niños prematuros, lo que más pasan mal son los del sexo masculino, ¿no? Es impresionante, yo al menos en la semana pasada, para lo que es Santo Tomé, ¿no? Es mucho, porque si yo nomás tuve 4 chicos en donde pudimos detectar cardiopatía, que ya, de los cuales de los 4 solamente uno tenía 5 años, que nunca fue detectado, los demás eran todos neonatales. Eso uno dice, pues, si 4 en una semana en un pueblo chico como es Santo Tomé, esto es verdad, entonces que está aumentando, ¿no? Cada vez van en aumento más todas las que son las patologías, sobre todo el CIA y CIA, ¿no?
Hay patologías cardiovasculares que son muy graves, ¿no? Que prácticamente, por ejemplo, el, el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico, ¿no? Esta patología prácticamente es una patología que tiene muy mal pronóstico, ¿no? Entre los 7 y 10 años, depende cómo le llevan el tratamiento, cómo le van, por ahí no tiene bueno, ¿no? Así que bueno, hay que tratar de diagnosticar tempranamente, ¿no? Esto no solo teniendo en cuenta los antecedentes prenatales de la mamá, ¿no? Si tuvo, está muy relacionado estas patologías cardiovasculares en las mamás que han tenido una amenaza de aborto, ¿no? Que han tenido con teratógenos. Eh, y bueno, preguntarle si se han efectuado el ecocardiograma fetal a las 12 semanas, si en la familia hay otro tipo de cardiopatía, ¿no? Muchas veces hay un antecedente del abuelo, el tío, un primo, un hermano, que tiene algún tipo de hay cardiopatías que pasan de familia en familia, ¿no? Y bueno, ver qué tiempo de gestación tiene, ¿no? Sería factor predisponente a tener una cardiopatía, sería un prematuro, ¿no? El tipo de parto, ¿se acuerdan que yo les decía que por ahí el parto vaginal es un parto que acondiciona al feto a que va a pasar a su etapa neonatal, ¿no? Entonces le está las mismas contracciones uterinas, la misma liberación de la oxitocina por las contracciones uterinas hacen que este bebé eh, reciba señales que va a nacer, ¿no? Mientras que por la cesárea muchas veces esto se hace muy rápidamente y por eso entonces el niño va a sufrir un trastorno adaptativo y entre eso también puede pasar en la persistencia de del ducto, ¿no? Que lleve más tiempo. Preguntarle a la mamá sobre las medicaciones administradas, ¿no? Si tuvo alguna infección y el antecedente de sufrimiento fetal. Ver el peso, ¿no? Al momento de nacer, tener en cuenta bien el peso, porque hay patologías cardiovasculares que van a afectar el crecimiento de este niño, ¿no? Es más, también están relacionados con los bajos pesos, ¿no? Están relacionados con patologías cardiovasculares. No solo eso, también, ¿se acuerdan? Hay patologías cardiovasculares relacionadas, por ejemplo, con las TORCH, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos? Entonces también tener en cuenta que por ahí un RCIU puede estar que un RCIU puede ser que haya sido porque o por hipertensión o por alguna patología de las perinatales que habíamos visto, ¿no? Y estas pueden producir algunas, ¿no? Malformaciones o alteraciones congénitas, ¿no? El Apgar, bueno, qué grado de madurez, ¿no? Más prematuro, más riesgo. Y algún medicamento administrado, ¿no? En el examen físico cardiovascular, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que no todo soplo es sinónimo de cardiopatía congénita. ¿Mm? Están los famosos soplos, estos soplitos, ¿cómo es? Fisiológicos, ¿no? Los sopitos fisiológicos, que no significa que sea una cardiopatía, ¿no? Sí, lo que tenemos que tener en cuenta es la cianosis, ¿no? El recién nacido cuando nace, nace con una cianosis periférica, con una acrocianosis, que esto va desapareciendo en los primeros minutos, ¿no? Cuando el niño queda con esta cianosis persistente, bueno, monitores de saturación tanto del lado derecho, del lado izquierdo, ¿no? Comprobar la TA para ver si no hay hipotensión, qué está pasando, ¿no? Ahí pensemos eh, en alguna cardiopatía, ¿no? No solamente solo con un soplo
pensemos en cardiopatía, ¿no? Sino también cuando un niño está con una cianosis persistente o una cianosis que se va a agravar. También soplitos, ¿no? Los soplitos es bastante frecuente, ¿no? Pueden ser soplitos por anemia. Es importante que los chicos, los neonatos, tengan hematocritos altos, ¿no? Porque si el hematocrito bajo también pone la aparición de estos soplitos. Bien, ¿en qué se caracteriza? Bueno, la cianosis, ¿no? Es una de las manifestaciones de sospecha de cardiopatía, ¿no? No solo vamos a qué hacemos cuando tenemos así, tenemos que ponerle saturómetro del lado derecho, del lado izquierdo y en los piecitos, ¿no? Para ver realmente qué saturación tiene. Si esto es bajo, si tiene una saturación baja, tenemos que recurrir a la colocación de oxígeno. Tampoco hay que exagerar con el oxígeno, ¿no? ¿Por qué no hay que exagerar con el oxígeno? Porque este chico necesitamos que mantenga un hematocrito adecuado. Si yo doy mucho oxígeno, a la larga va a ir descendiendo el hematocrito. Recuerden que el hematocrito, ¿qué hace? Traslada el oxígeno. Y si yo estoy recibiendo mucho oxígeno, la hipoxia, ¿no? La hipoxia es un estímulo a que se produzca más hematocrito. Si yo le doy mucho oxígeno, este estímulo no va a tener, entonces va a empezar a disminuir el hematocrito, agravando así, luego cuando quiero retirar el oxígeno, y agravando así la volemia. Entonces, el oxígeno, administrarlo, pero es hasta ahí, ¿no? Tratar de no exagerar, mantener saturación. Si un niño neonato satura 92%, y bueno, con el oxígeno debo lograr una saturación de 94%, ¿no? Y obviamente con el oxígeno voy a empezar con al 100% y ahí voy a ir disminuyendo de acuerdo a la saturación que tiene el paciente, ¿no? Hasta llegar a una saturación de 94%. ¿Qué significa eso? Que nació el niño, compruebo la cianosis, compruebo que está saturando menos del 92%, coloco oxígeno al 100% y a medida que va mejorando la saturación voy bajando hasta lograr valores de oxígeno en donde yo pueda mantener una saturación de 94%. ¿Por qué 94%? No solo porque me va a favorecer continuar con el estímulo de la producción de glóbulos rojos, sino también para prevenir lo que es la retinopatía del prematuro. Tenemos que tratar de en el oxígeno ser exagerados, ¿no? Bien, van a tener frecuencias respiratorias más de 50-60, frecuencias cardíacas altas, ¿no? Van a tener entre más de 150 hasta más de 200. ¿Sí? Y en algunos casos más graves, ¿no? Muchas veces estos niños empiezan, ¿no? Con taquicardia, así, a full, y de repente bajan. En ese caso, cuando baja, ahí debemos súper estar con muchas precauciones, ¿no? Siempre digo yo, un niño un neonato taquicárdico a mí no me preocupa. El que me preocupa es el que se bradicardiza, ¿no? Porque ese es el que seguramente en cualquier momento me va a hacer un paro, ¿no? Entonces, al inicio, al comienzo, a grandes, ¿no? A punto soplo, tengo cianosis, sospecho cardiopatía, ¿no? Lo primero que voy a hacer, los primeros estudios, es un electrocardiograma, una radiografía de tórax y una ecocardiografía Doppler, ¿no? Un ecocardiograma Doppler, ¿no? Que con esos tres estudios yo me voy a poder aproximar al diagnóstico de qué cardiopatía es, ¿no? Qué tipo de alteración cardíaca tiene, ¿no? Y estas las podemos clasificar, las que tienen cianosis y las no y las acianóticas, ¿no? A su vez, por ejemplo, las acianóticas las tenemos la estenosis pulmonar, ¿no? Que tiene un flujo pulmonar normal, y la coartación de aorta. Y las de flujo pulmonar aumentado, ¿no? Son
la comunicación interauricular y la comunicación intraventricular, ¿no? Y el ductus. Por ahí que son las más frecuentes. Usted me pregunta de cuál de todas esta es la más frecuente y es la CIB o el ductus. ¿Mm? Y las cianóticas tenemos la con flujo pulmonar normal, de todas estas que están acá, entre la tetralogía de Fallot, la anomalía de Einstein, la atresia tricuspidia, quizás la más común entre estas, la de flujo pulmonar normal, sea la tetralogía de Fallot, pensar siempre en los chicos en donde tienen algún síndrome. Por ejemplo, el síndrome de Down, el síndrome de Tanner, ¿no? Que por ahí son los síntomas que pueden presentar este tipo de cardiopatía, ¿no? Y los con flujo pulmonar aumentado no son tan frecuentes, ¿no? Es más, el ventrículo único por ahí es el que anda muy mal, se da uno acá acá tuvimos hace poco una que bueno, fue derivada de garta, ¿no? Son patologías únicas que se da uno en miles. Hoy le hablaba del ductus, ¿no? Que nace y se tiene que cerrar. Cuando no pasa esto, cuando sigue, permanece, ¿no? Esto se debe cerrar después del nacimiento, entre las 12 horas o entre las 10 y 15 horas, ya se debe cerrar, ¿no? Cuando es prematuro, podemos tener más tiempo o más demora eh, en el cierre, ¿no? Podemos esperar siempre y cuando él no tenga una repercusión clínica que lleve algún efecto hemodinámico, ¿no? Periférico. Se da más, o sea, es más frecuente en chicos de pretérmino, en los chicos que nacen con alguna dificultad respiratoria, por ejemplo, que son membrana que justamente están relacionados con la prematurez. Hay aumento de la carga de líquidos endovenosos en los que tienen asfixia perinatal, ¿no? Por sufrimiento fetal agudo. Los síndromes congénitos, que por ejemplo la rubiola congénita en un 60-80%, ¿no? Y algunas otras cardiopatías asociadas, ¿no? Bueno, la clínica generalmente está sintomático, lo único que le podemos ocultar es ojito. En algunos casos más graves va a tener disnea, sobre todo al llanto, al esfuerzo, alguna bronquitis, vómito tonal y el retardo del crecimiento y desarrollo, ¿no? Por eso muchas veces este neonato sale hermoso divino del aneo y de repente empieza a tener retardo del crecimiento y el desarrollo, ¿no? Pensar siempre cuando en la etapa neonatal, en la etapa lactante, cuando un chico no está teniendo un buen crecimiento y desarrollo, buscar algún soplo, ¿no? Buscar soplo que también le decía hoy que no todo soplo es sinónimo de cardiopatía. Entre estos signos que vamos a poder encontrar son el soplo citodiastólico, ¿no? Los pulsos periféricos saltones y la presión diferencial amplia. Por eso debo, ¿qué significa eso? Que debo tomar la presión en los 4 miembros. El ecodoppler es el gol estándar para detectar todas estas anormalidades, ¿no? Para ver estas cardiopatías en realidad, ¿no? Y me va a demostrar no solo la característica anatómica, sino también la función, ¿no? Que va a haber justamente un pequeño reflujo, consecuentemente lo que me va a llevar a hipertensión pulmonar, ¿no? Si no es tratado. Cuando nace y detecto que está con el ductus, ¿no? Y tiene síntomas, debo empezar con tratamientos medicamentosos como la prostaglandina. Nosotros acá, si nosotros detectamos que tenemos un paciente así, y antes de ser derivado debemos indicarle la prostaglandina. Nosotros tenemos acá la prostaglandina que es para esa finalidad y justamente el año pasado, ¿no? Que tuvimos estábamos sin prostaglandina justo y tuvimos que mandar a buscar porque no nos aceptaban que derivemos sin la prostaglandina. Tuvimos que ir a buscar a Mirasoro
y ahí se lo hizo, ¿no? Y con eso no necesitamos derivar de urgente, ¿no? Se le hizo la prostaglandina, mejoró y bueno, lo derivamos después más que nada para que se haga el ecodoppler y ver cómo realmente quedó, ¿no? Así que bueno, tener siempre en las maternidades neonatales la prostaglandina por si surge esto, ¿no? Y si no mejora, si persiste, luego después se hace, en caso de que el niño empiece con problemas respiratorios, ¿no? Con problemas en la parte de pulmonar, se indica la cirugía, sobre todo en los chicos más grandes, ¿no? No al inicio. Se cierra. ¿Sí? Y se trastea ahí. Se introduce un catéter y ahí con el catéter se llega y se clava. Y a veces se ve el plan, en las primeras se ve el plan en la radiografía. Bueno, este pasamos porque no es tan frecuente, el interauricular. Todas estas cardiopatías, si no se tratan, ¿a qué va a llevar? Obviamente al óbito del chico, ¿no? Y generalmente, por ejemplo, lo que sí tienen que saber la CID que, bueno, el tratamiento generalmente es médico, ¿no? Y después, cuando todas las cardiopatías, el niño tiene que tener un peso, ¿no? Tener más de 6 kilos, tener síntomas, ¿no? No se le hace así nomás nació y ya se le hace, al menos que sí realmente la malformación amerite tener eso, ¿no? La comunicación interventricular, bueno, estas sí son frecuentes, ¿no? Y pueden ser de diferentes formas, ¿no? Las perimembranosas, las subarteriales, las medias posteriores y las musculares, ¿no? Con que ustedes sepan que la comunicación interventricular es de la cardiopatía más congénita más frecuente, ya nos conforma, ¿no? No es necesario que sepan la clasificación de todo, ¿no? Esta es una clase que yo di para residentes, que bueno, los residentes sí o sí deben saber, ¿no? Ustedes no es necesario que sepan detalles por detalle. ¿Qué puede pasar con esta comunicación interventricular? Puede pasar que se cierre espontáneamente, se da entre un 25 y un 40%, que vaya disminuyendo el tamaño y entonces no necesite cirugía, ¿no? Que tenga una estenosis tubular pulmonar, entonces ahí se cierra esa estenosis, se debe hacer cirugía. Evolucionar en la insuficiencia aórtica y una estenosis subaórtica y también desarrollar lo que se llama una hipertensión de la arteria pulmonar fija, ¿no? Vamos a tener un soplo, en este caso mayor intensidad, mayor severidad. En realidad eso hay que agarrarle con pinza. Si yo tenga un soplo, por ejemplo 4 en 6 o 6 en 6 si quieren, no significa que la cardiopatía sea grave. Los soplos en realidad, así como si el soplo está presente, puede ser patológico como no patológico, también la intensidad no me va a dar realmente la severidad, ¿no? Si te me pregunta cuál es la patología, o sea, cuál es la causa más común de soplo, el soplo inocente, el soplo fisiológico. ¿Cuál es la cardiopatía más común? Y la comunicación interventricular, ¿no? Vieron cómo cambia la pregunta, o sea, uno pensará que, bueno, soplo, comunicación interventricular, no. El soplo, una cosa es, eh, eso puede ser inocente, que el soplo inocente, el soplo fisiológico, lo podemos tener toda la vida o puede desaparecer, ¿no? A la edad adulta, a la adolescencia, mientras que las cardiopatías generalmente deben ser intervenidas con medicamentos, con cirugías, ¿no?
¿Y qué vamos a encontrar en la interventricular, en el electrocardiograma? Hipertrofia del ventrículo izquierdo, y en la radiografía de tórax, cardiomegalia, ¿no? Y hiperflujo pulmonar. La radiografía nos sirve de ayuda, pero no de diagnóstico. Antes, por ejemplo, se van a leer por ahí que se hacía la teleradiografía, ¿no? Eso, bueno, no se usa más. Eso no se usa más, ¿no? Porque ya tenemos el ecocardiograma para eso. Bueno, esta es una radiografía, ¿no? Como ven, hay una inmensa, ¿no? Crecimiento de los ventrículos. Incluso también hay un hiperflujo pulmonar. Diurético, ¿no? Y ECA, enalapril. ¿Cuándo se opera? Cuando recién tiene síntomas, ¿no? Si no, se trata con medicamentos. Bueno, la tetralogía de Fallot pasamos, no es necesario. Sepan qué hacer ante un chico con soplo, ¿no? Ante un chico con soplo que esté asintomático, y generalmente ahí tengo tiempo, ¿no? Voy a pedir, sí, obviamente, un electrocardiograma, una radiografía, todo, pero no voy a correr, ¿no? Porque recuerden que dijimos que pueden ser fisiológicos o patológicos. Ahora, si ya tiene síntomas, que ya tenga insuficiencia cardíaca, que tenga cianosis, ahí sí debo correr a hacer el diagnóstico, ¿no? En ese caso voy a hacer inmediatamente una radiografía de tórax, un electrocardiograma y ver la saturación de oxígeno, ¿no? Luego un ecocardiograma, ¿no? Para ver y el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico, ¿no? Todas las cardiopatías congénitas es importante mantener una buena alimentación. Hoy le dije que hay cirugías que no se realizan si el niño no tiene más de 6 kilos, por ejemplo. Entonces hay que tratar de que este chico mantenga un hematocrito alto, y también que los requerimientos energéticos, o sea, las calorías, sean entre 150 y 180. Cuando en un niño que no tiene cardiopatía es 120, ¿no? ¿Se acuerdan? No vieron justo alimentación, nutrición, así que... Bien, entonces, en conclusión con el tema de cardiopatía, ¿qué es lo que deben saber? ¿Qué hacer ante un paciente con un soplo? ¿Qué hacer ante un paciente con una comunicación interventricular y el ductus, ¿no? Que son por ahí los más frecuentes. Los otros son más raros, entonces no es necesario que sepan nadie que se le esto. Pero sí que estudios de inicios hacemos ante un paciente que sospechamos una cardiopatía, ¿no? Ante un paciente que vemos que puede tener una cardiopatía y cuáles son obviamente los factores predisponentes a tener una cardiopatía, ¿no? Entonces, bien, ¿alguna pregunta? Parece que no, que están todos cansados. No, doctora. Supongo yo que deben estar estudiando. ¿Mm? ¿Todos van a rendir ahora o algunos no?
por lo que sé la lista, por lo que sé hasta ahora, creo que rinde la mitad. Por ahí. Yo siempre digo que uno tiene que tratar de cursar la especialidad y rendirlo, porque después cuesta un montón. A mí me pasó con traumato, por ejemplo, que no me animé a rendir y cuando fui a rendir la dejé por último y ay, me mató. Sin embargo, cuando iba cursando así, taca, 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 rindiendo, mm, ay, iba re bien, más al final iba más tranquila que cuando dejé para realmente estudiar, ¿no? Porque por ahí son materias que por ahí no son muy largas y sentarse a estudiar realmente no, porque vamos a ser sinceros, pediatría si estudian van a estudian lo básico nomás, ¿no? No es que va, sin embargo, si se tienen que sentar a estudiar, ¿no? Lleva más tiempo. ¿Mm? En otra facultad, pediatría lo hacen 6 meses, creo. Bien. Bueno, chicos, vemos mañana. Voy a mirar qué tema se los dio. El examen es el viernes. ¿Mm? Para cambiar tienen que hablar con el doctor Friadan. Él el que va a decir sí o no. ¿Mm? Bien, bueno, nos vemos entonces mañana. Dale, gracias. Nos vemos.